Pues tú sabes, es la iglesia Ríos de Agua Viva, ¿verdad? En la que se predica la palabra de Dios. Y me vas a perdonar un poco porque mis lentes originales no los traigo y se me va a dificultar un poco leer. Pero el Espíritu de Dios está con nosotros y Él es el que nos va a guiar. Así es que nada somos si no está Dios con nosotros. Bienvenido seas, si es la primera o segunda vez que nos acompañas, levanta la mano, queremos saber que estás con nosotros. Yo sé que a lo mejor a veces da penita y toda la cosa, como dice mi hermana Clarisa, pero Dios tiene algo nuevo para ti, así es que vamos a regocijarnos junto contigo. Bueno, la predicación del día de hoy es una cosa que yo creo que todos hemos pasado esta semana, la semana pasada, la semana antepasada. Pruebas, dificultades, situaciones, luchas en las que nuestro Padre las permite, pero no las permite para destruirnos, nos la permite para que nosotros seamos cada vez, primeramente, más dependientes de Él, y segundo, para que podamos no solamente reconocer su gracia, su amor y su benignidad, sino que además nos capacite. Felicidades a aquel remanente, a ese grupo de varones valientes que viajó a la ciudad de Tampico, ¿verdad? En el Congreso de Varones. Qué bueno, ¿verdad? Seguro que nos van a estar pudiendo compartir lo que vivieron allá. Y es algo de lo que quiero hablarles el día de hoy. El día de hoy la predicación se llama La batalla ganada, o lo que es lo mismo, deja de luchar contra mí, dice el Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces la batalla que nosotros tenemos enfrente de cada uno de nosotros no es ni siquiera contra el enemigo, muchas veces es contra nosotros mismos, contra nuestro pensamiento, nuestro comportamiento y nuestras ideas. Y de eso Pedro tenía la cosa muy clara. Y vamos a leer en el libro de Pedro, en el primer libro de Pedro, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5, todo el resto lo tendrás que leer en tu casa. Pero yo quiero darte algunas cosas que Dios me dio para el día de hoy. Primera de Pedro, en capítulo 1, versículo 1. Pedro se toma el tiempo para poder instruir a su iglesia, y no solamente a instruir, sino a darle un repaso, a darle esperanza. Pero habla de un pueblo que no vive en el pueblo de Dios, en la tierra que Dios había escogido. Dice Pedro y ahorita vamos a decir por qué. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Eso dice en la versión Reina Valera. ¿Y a qué se refiere precisamente Pedro? En una versión dice, otra versión dice: escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros. ¿Tú has ido a algún lugar? Seguro que sí. Algún lugar que no conoces, de visita, por necesidad, por alguna situación, ¿verdad?, de empleo, de trabajo. ¿Y cómo te sientes cuando no son las tortillas que a ti te gustan? Raro. Cuando estás en un ambiente que no es el tuyo, no te sientes a gusto. ¿Por qué? Porque no es tu ambiente. Si tú, con el Espíritu de Dios que vive en ti, si vas a una disco, ¿verdad?, a un antro, a un lugar de todos esos, ¿qué vas a sentir? Te vas a sentir que no estás en el lugar que debes de estar. Sin embargo, la carne te puede estar diciendo: este es tu lugar, aquí perteneces. Pero aquel que tiene el Espíritu de Dios no puede ni siquiera, en él, no puede ni siquiera pensar ir a ese tipo de lugares. Precisamente por eso Pedro hablaba con personas que estaban fuera del territorio del pueblo de Dios. Lugares en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esos lugares eran dominados, eran regidos por el Imperio Romano. Los lugares que te acabo de mencionar son los que actualmente es el territorio de Turquía, al norte del Mar Negro. Y ese era un lugar estratégico, pero no solamente por las cosas que ahí sucedían, sino porque era tránsito de comercio, de lugares, de hombres, de mujeres que venían con otras ideas, con otras costumbres totalmente diferentes a las que el pueblo de Dios debía de vivir. ¿Qué nos dice Dios con esto? Que donde quiera que vayamos, a donde quiera que estemos y con quien quiera que anduviéramos, la palabra de Dios que rige nuestra vida tendrá que prevalecer para que nosotros podamos no solamente sobrevivir,
sino vivir en la palabra de Dios. ¿Y qué dice este? Dice ahí que esta escritura que Pedro dejó para este pueblo era para darle ánimo. Y así como ellos eran extranjeros, hermano, nosotros somos extranjeros en este lugar, en esta tierra. Nosotros no pertenecemos aquí. Y esta palabra que fue dicha por hace más de 2000 años es la misma que aplica para nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra tierra no es una tierra que tenemos que poseer aquí. Nuestra tierra para la que nosotros estamos labrando y trabajando es para la tierra celestial, conforme a las promesas de Cristo Jesús. Por lo tanto, nosotros tendremos que labrar una tierra no para permanecer en este lugar ni para conservarla, sino para llevar a todos aquellos que Dios ponga en nuestro camino a conocer la tierra prometida, la promesa que Dios ha dado. Y no por lo que nosotros pensemos, sino por lo que Dios está escrito, por lo que Dios ha escrito en su escritura. Pero hay algo muy importante antes, cuando se refiere a ellos. Cuando tú estás en un lugar extraño y estás, no sé, pues, trabajando, leyendo algo, recibes una llamada de un amigo, de un familiar, de tu papá, de tu mamá, de tus hermanos. ¿Qué es lo que te hace? Te hace sentir en casa, porque alguien que vive o que ha vivido contigo, lo que quiere llevar es una palabra, un saludo, una oración quizá, y eso te reconforta y te refresca. Ya he comentado esto algunas veces. Yo tengo comunicación con uno de nuestros misioneros. Ellos ayer fueron a un lugar, a un apartado, ¿verdad?, a compartir la palabra allá en San Luis de la Paz. En este momento mi hermano Philly está saliendo o ya está por llegar al municipio de Ocampo. Y cada vez que le enviamos un mensaje, lo menos que hace es agradecer. Y sabe, esa es llevar la extensión de las buenas nuevas, no solamente en las que él lleva, sino porque él también las necesita. Y esa misma extensión es lo que Pedro quiso establecer en la iglesia. ¿Por qué? Porque eran hermanos que estaban expatriados, estaban en un lugar que no les pertenecía, pero les pertenecía lo más importante, la palabra. Y Pedro, esa era la misión que tenía en una de sus cartas: exhortar a aquellos que necesitaban de una palabra. Y cuando Pedro lo hizo así, continuando en el versículo 5, la palabra de Dios dice: Dios Padre los conocía. Les está diciendo a ellos, Dios Padre los conoce. Aunque estén en el extranjero, Dios Padre los conoce y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Hermano querido, si tú crees la palabra de Dios en esta mañana, Dios ya te había elegido y tú estás aquí por un propósito, para seguir su camino y seguirte instruyendo y seguirte animando. Pero te sientes elegido. ¿Qué sientes cuando has sido elegido en un partido de fútbol, que te dicen cambio y voltean a verte y tú eres el elegido y empiezas a calentar, empiezas a sentir una emoción porque vas a participar de un partido, de un juego? Pero ahora no solamente iban a participar de lo que la palabra de Dios tenía, sino que era hacer las cosas precisamente para lo que Pedro los animaba. Así es que Pedro empezaba a animarlos en esta palabra y dice: y su Espíritu los ha hecho santos. ¿Sabes qué es santo? Santos es apartado. Santos tú eres del equipo del Señor. En muchas de las ocasiones, mi hermano, a veces no nos sentimos así. Y en vez de esto, de sentirnos arropados por algún grupo, nos sentimos rechazados. Nos sentimos que no somos parte de un grupo, de un equipo, de un grupo de personas. Pero eso es lo que en la mente de cada uno de nosotros se empieza a gestar. Y eso es lo que no debemos de permitir, porque la primera batalla que tenemos, desde que nos levantamos, empezamos a tener la batalla, y esa es la batalla de nuestro pensamiento y de las ideas que Satanás pone en cada uno de nosotros para no sentirnos apreciados o apoyados por un grupo al cual nosotros de antemano pertenecemos, no por lo que hayamos ganado, no por lo que hayamos sentido, sino por lo que la palabra de Dios lo dice. Y si lo dice es porque es realidad. El problema de muchos de nosotros es que quizá no lo creemos y no lo queremos aceptar.
porque en ese grupo también hay y el otro que no congenia con lo que yo digo, pero no importa con lo que pensemos, si al final de cuentas congeniamos con una sola cosa, la palabra de Dios. Eso es todo. Cada uno tendrá sus situaciones, sus dificultades, sus problemas, sus desavenencias, lo que sea, pero como cuando un embudo metemos todo y congeniamos en la palabra de Dios y nos sometemos a ella y damos resultado, eso es lo que Pedro que decía a esta iglesia: nosotros, independientemente de lo que pensemos o lo que creamos, ustedes son apartados. La única cosa es realmente creerlo, que así somos. Y como resultado, dice la palabra continuando, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. No solamente te exhorta Pedro, no solamente le dice a este pueblo que es santificado, sino que además somos limpiados. Y con eso tenemos la entrada al cielo para poder vivir la eternidad con Dios. Y aunque estemos en un lugar que no nos pertenece, aunque estemos en un ambiente que no es el de nosotros, que puede ser en el trabajo o en la escuela, nosotros prevaleceremos con la palabra porque hemos sido escogidos y apartados. Y no quiere decir que nosotros nos inflemos con la misma palabra que Dios ha puesto, sino que nosotros con mansedumbre, con temor y con esperanza podamos llevar ese pensamiento a cada una de las personas con las cuales convivimos. ¿Por qué dice Pedro esto? Porque posiblemente para mañana sigas vivo, para el martes quizás sigas vivo, para el miércoles, para en un mes, para entre los meses, lo que sea. Pero dice la palabra de Dios aquí, que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. ¿Por qué dice esto Pedro? Ya nos dice que somos apartados, que somos elegidos, pero termina el versículo diciendo que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. ¿Sabes por qué? Porque todos los días vas a tener una lucha y una batalla. Por eso no solamente necesitamos conocer la palabra, de nada serviría la palabra de Dios si Dios no nos otorga la gracia y la paz. Muchos podemos decir, Dios está conmigo, porque otros lo dicen, porque así tenemos que decir, porque en la iglesia así se acostumbra, pero al final del día tú solo, aún tu esposa esté a un lado tuyo, tú te quedas solo con Dios, y solo que lo que necesitas de Él es cada vez más la gracia y la paz. ¿Por qué? ¿Por qué la gracia? Porque necesitamos de eso, no para caerle bien a los demás, eso no, sino para que el poder de Dios en nosotros transforme la vida y los corazones de las personas. ¿Por qué paz? Porque en un lugar en donde va a haber guerra, va a haber distorsiones, va a haber malos entendidos, va a haber conflictos, nosotros tendremos que ser hombres y mujeres de paz, porque eso nos hará distinguir de que realmente somos santos, apartados y escogidos de Dios. La palabra que Pedro tiene es una palabra no solamente de verdad, sino de exhortación, de ánimo, porque nosotros como ellos somos extranjeros. No vivimos en un lugar, pero no pertenecemos aquí, pertenecemos a un lugar celestial. Acompáñame ahí mismo, en el versículo 4, que dice así. Además, tú puedes seguir leyendo lo demás, pero en el versículo 4, la palabra de Dios dice, después de que Pedro exhorta, habla y tiene una sorpresita extra y dice, y tenemos una herencia que no tiene precio. ¿Qué tiene para ti precio? Bueno, voy a acabar. Tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. ¿Qué es lo que más valor tienes? ¿Qué valor tiene para ti esta vida? ¿Por qué darías tu vida? Seguro que puedes decir por tu esposa, por tus hijos, por la palabra, por compartir, por lo que sea. Imagínate que lo que vas a recibir, ese apartado, esa herencia apartada, es más que tu esposa, que tus hijos, que tu carro, que lo que tú aprecies más en esta vida. ¿Puedes concebir eso? Yo todavía no me puedo entender cómo puede ser algo más grande que el amor de mi esposa y de mis hijas, que es lo que más amo.
Pero si la palabra de Dios lo dice, no me puedo imaginar la grandeza de lo que nos espera cuando seamos herederos de lo que la palabra de Dios dice. Y esa es nuestra esperanza, esa es la esperanza que debemos de tener, no solamente por lo que vamos a recibir, sino llevar a otros a la verdad en la palabra de Dios. Pero dice, también Pedro dice así, hay dos condiciones que Dios requiere en la vida de cada uno de nosotros, y esta es la que les voy a mencionar. Tenemos una herencia que no pierde precio, reservada para ustedes en el cielo, pura y sin mancha. Y Pedro mismo les anima diciendo en el versículo 5, por la fe que tienen, Dios los protege con su poder, por la fe que tienen, hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean, por la fe que tienen. ¿Qué fe pudieran tener estas personas extranjeras en donde el territorio donde vivían era un lugar en donde había mucho dinero, había mucho comercio, era un lugar estratégico en la que pasaban viandas, en la que pasaban cosas grandes, cosas buenas, cosas llamativas a los ojos, al pensamiento de cada uno de ellos, y que fácilmente, como en estos tiempos, que podemos decir lo que ustedes ya saben, las redes sociales, el TikTok y todo eso, haga de cuenta que eso estaba en ese tiempo paseando ante los ojos de cada uno de los hermanos extranjeros que vivían en esa área. Por lo tanto, ¿estaban libres de tentaciones? No, igual que usted y yo. ¿Estaban tranquilos y sosegados esperando que Dios llegue? Pues sí, pero a la vez no, porque vivían en un lugar al que no pertenecían, igual que lo que nos pasa en este momento a cada uno de nosotros. Por la fe que tienen, por la esperanza que tenemos, por la convicción de nuestro corazón, en el grado que esa sea en nuestra vida, es el grado en el que nosotros nos sentiremos confiados. ¿Estás listo para morir el día de hoy? ¿Estás listo para morir el día de hoy? Si tú respondes que sí, entonces adiós. Pero te voy a decir una cosa. Más de uno con una pregunta como la que acabo de hacer puede decir, ¿y mi trabajo? ¿Y mis hijos? ¿Y mi esposa? ¿Y mis bienes? ¿Y mi esto? ¿Y mi lo otro? ¿Dónde quedarán? Y no te acabo de leer que hay una herencia mucho mayor que no tiene precio. Ese es el problema con nosotros como seres humanos. No que no tengamos fe, sino que la fe en todos los días es probada por cada uno de nosotros. Y por la verdadera razón por la que estamos aquí es porque tenemos una esperanza. ¿Estás tranquilo con tus hijos? ¡Qué bueno! ¿No hay problemas en tu casa? ¡Qué bueno! ¿Convives con todos de manera adecuada y armoniosa? Pues qué bueno. Pero te voy a decir una cosa, de todas maneras vamos a tener batallas, vamos a tener aflicciones y vamos a tener situaciones. Por lo tanto, Pedro nos dice, por la fe, por lo que tú puedes creer. El día de ayer que estábamos allá con los muchachos, ellos no lo notaron. Y a veces soy así, un poco observador, un poco nada más. Y cuando yo veía cómo se reían y cómo hacían, dice, ¿este va a ser evangelista? ¿Este va a llevar las buenas nuevas? ¿Este va a estar enfrente de aquellas eminencias para hablar de la palabra de Dios? Muchas veces, mi hermano, las cosas no las vemos, pero cuando las declaramos con la autoridad que nos ha dado, no importa que no las veamos, se van a hacer realidad. Se van a hacer realidad, y no importa en aquellos en que puedan entender lo que deben de entender. Si hay un remanente, si hay unos cuantos que pueden entender lo que Dios quiere para cada una de sus vidas. Así es que no te sorprendas que aquel chamaquito travieso que era bien canijo y te quitaba la silla cuando te ibas a sentar, lleve más de 2 a la iglesia para la siguiente semana, para el tiempo que va a venir.
No perdamos la fe por lo que estamos viendo, sino por lo que la palabra de Dios dice, llevarla a cabo y seguirla declarando, porque esa es la única puerta con seguridad que vamos a tener para poder llevar así el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así es que Pedro les dice, así que alégrense de verdad, versículo 6. Los espera una alegría inmensa, aunque tienen, y aquí viene la parte central de lo que mi predicación, de lo que la palabra de Dios dice. Así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa. No saben qué fiestonón va a haber. Allá por, no sé, un lugar bien bonito, bien chido, allá por el río, estoy esperándolos. Ahí va a ser la fiesta, la gran pachanga, la herencia que van a recibir. Nada más que hay una acotación. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. ¿Qué vale la vida humana? 60, 70, 80 años a comparación de la eternidad. Nada, no se puede comparar. Es ilógico comparar una vida que nunca va a terminar al lado de Dios o fuera de Él. Pero dice por un tiempo breve. ¿Sabe que el tiempo breve en esa prueba que usted está pasando puede ser toda su vida? Puede ser toda su vida. Voy a poner un ejemplo en aquellas personas que nacen con alguna situación congénita, algún problema de motricidad, alguna situación que les impide caminar o hacer sus necesidades básicas. Yo me preguntaba hace mucho tiempo, Señor, ¿por qué es necesario pasar estas pruebas con personas como esas, que son tus hijos, que son tu creación? Y la palabra de Dios me llevó a ese pasaje que dice, para que se revele mi gloria. ¿Mi gloria en qué? ¿En que los ganes? No necesariamente. Mi gloria en la misericordia que otros tengan por ese tipo de personas. En la misericordia que Dios haga visitar a esas personas y vean lo bendecidos que están por no tener unas condiciones, vamos a decirlo así, diferentes, para que se manifieste la gloria de Dios. Así es que la vez que tú veas una persona con una característica así, no es para sentir lástima o pena, sino para lo que la palabra de Dios dice, se manifieste la gloria de Dios. ¿Y sabes cómo se manifiesta? Que en ese momento el Espíritu Santo te mueva a orar y a estar intercediendo por esa persona. Esa es la manifestación de la palabra de Dios. Esa es la manifestación, eso es lo que nos hace diferentes a los demás. No lo que somos, sino lo que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso las situaciones se presentan, porque situaciones así mueven los corazones de las personas. ¿Cuántas veces no hemos sabido de alguien que ha tenido una situación especial y organizaciones grandes a partir de ese poquito que pudiéramos pensar, no se organizan y traen grandes cantidades de dinero, organizaciones que empiezan a mover dinero y empiezan a jalar gente con características diferentes y empiezan a ser beneficiados con eso? Pero eso no es lo más importante. ¿Cómo que no es lo más importante? ¿No es lo más importante atenderlos? No. Lo más importante es que nuestro corazón sea transformados a través de ese tipo de situaciones que nosotros vemos o que nosotros vivimos. Scarlett, ¿cuántas veces has visto un paciente con una característica diferente? Y yo puedo creer que ella puede agarrar su aceite y decir, Señor, por las llagas tú has sanado, sánalo, Señor. Este masaje que sea tuyo, Padre. Esa es la forma en que nosotros debemos de cambiar nuestro estilo de vida y dejar de ser lo que somos para que entre el poder de Dios y mueva la vida de las personas. No es lo que nosotros somos, es las herramientas que Dios nos ha dado para transformar la vida de las personas. ¿A través de qué? A través de una atención, a través de una palabra amable, a través de lo que tú eres, pero en Cristo, pero en Dios, en lo que haya puesto en la vida y los corazones. Y eso es lo que Pedro les estaba diciendo. De todas maneras van a haber tribulaciones, luchas y pruebas. Y dice, y tú te dices, bueno, ¿por qué no Dios? Algo que una de las hijas decía, ¿por qué no Dios nos recoge y ya se acaba todo? Te voy a decir por qué, y la respuesta está en el versículo 7. Estas pruebas, estas situaciones, estas cosas que vives, ese que no te paga la renta, ese que te robó un litro de leche de tu negocio,
Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Por lo tanto, no hay una forma de poner a prueba nuestra fe si no es por esto. Porque podemos decir: Señor, sí, yo te alabo con el corazón y yo te alabo con los pies. Y qué bueno será eso. Pero si te toca la prueba de tener una aflicción, esa prueba te hará hacer saltar más y gritar más por la necesidad que tienes de que Dios esté respaldando tus acciones. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Hablando de la fe, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Tendremos que pasar esas situaciones, tendremos que pasar esas aflicciones, porque de todas maneras la batalla Dios nos la ha dado de antemano, dice la palabra de Dios, nos ha dado la victoria. Aquí puede haber la comida más sustanciosa que te puedas imaginar, algo que has dejado de comer por mucho tiempo. Nada más que para poder acceder a ella tienes que recorrer un camino de piedritas, de esas piedritas rojas, porosas, que se te encajan en los pies. Y alguien te dice: oh, mira, todo aquel manjar que te vas a llevar, y tú ya te lo estás saboreando y hasta se te exprime la amígdala. Nada más que tienes que caminar de allá para acá por ella, es lo único que tienes que hacer. Y como gallo ampollado, ahí vas caminando, con tiento, con cuidado. Pero cada vez que caminas con tiento y con cuidado, cada vez más te aproximas a la meta que Dios quiere. Es un ejemplo burdo, pero cuando realmente deseamos algo, no importa lo que tengamos que caminar. ¿Cuántas veces vas a perdonar a tu hijo? Todas. No hay ni una cosa que no le puedas perdonar. Ese es nuestro Padre Celestial. Y esas son las pruebas y aflicciones que quizá nos tengamos que recorrer, pero que de todas maneras tendremos que pasar. La palabra de Dios es muy clara en ese aspecto. Hay una palabra, sin embargo, que es necesario que mencionemos. En el versículo 2 dice: que Dios les conceda, que Dios nos conceda cada vez más gracia y más paz. De alguna manera, Dios está hablando para los últimos tiempos, para los tiempos que ya estamos viviendo. Ya estamos viviendo los últimos tiempos. Ayer que platicábamos con los muchachos, nos explicaban muchas situaciones que viven y que de manera desafortunada muchos de nosotros podemos desconocer. Por eso es importante platicar con ellos. No importa que no quieran hablar, pídale a Dios el momento oportuno para que su hijo esté dispuesto a hablar de las cosas que le suceden y usted pueda intervenir. Cierro paréntesis. Así es que hay varias cosas que por la fe que dice el versículo 5 debemos de tener. Es común escuchar que debemos de ir con un corazón dispuesto, y es verdad, pero la palabra dispuesto es una palabra que se compone de varios pasos, y que cuando uno está dispuesto tiene un resultado. Si un corazón que se dice dispuesto no tiene un resultado, entonces algo está fallando. Y hay 5 cosas que necesitamos entender cuando hablamos de un corazón dispuesto, de una fe que necesitamos profesar. Número 1, entendimiento de la palabra. ¿Y cómo podremos tener entendimiento si no leemos, si no accedemos a la palabra de Dios? Número 2, comprensión. La comprensión necesita tiempo, necesita la meditación de esa palabra para la vida de cada uno de nosotros. Y el número 3, y aquí es donde muchos batallamos, la confrontación de la palabra con lo que nosotros realmente somos. La palabra, cuando es hablada y no te confronta a ti mismo, es una palabra que no te va a servir. Es una palabra que estás pasando por alto.
Es algo que solamente estás leyendo y no te va a edificar, ni tampoco te va a servir, ni para ti, ni para la vida de aquellos a los que quieres afectar por medio de la palabra de Dios. ¿Y qué logras con la confrontación? Que tú aceptes que en todo momento y en todo lugar y cada vez mejor puedes mejorar tu vida. Cuando nosotros nos golpeamos con la palabra de Dios, algo va a pasar. Si tú agarras un martillo y la siguiente semana golpeas o golpeas ahorita, y vienes y golpeas, y vienes y golpeas, y así durante todo el año, vas a ver que va a pasar algo. Esa pared se va a empezar a quebrar. Esa es la palabra de Dios, que cada vez que la lees y te confronta, empieza a haber un cambio, una transformación. Empezamos a derribar esas vigas que nos detienen para poder ser felices y vivir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que alégrense, deberíamos estar contentos y alegres, pero muchas veces de manera desafortunada pensamos que estas situaciones nos van a hundir y no es así. Muchos de nosotros hemos vivido pruebas, ¿a poco no? Muchos de nosotros hemos decidido mejor hay que muera y que cada quien haga su vida. Algunos hemos desistido de la palabra, de la lucha. ¿Por qué? Porque pareciera que hay otro que es más fuerte que yo. Pero si nosotros decimos que mientras estemos en Cristo, ¿quién podrá contra nosotros? Nadie. A lo mejor es más fuerte, a lo mejor tiene mayor autoridad en el trabajo, pero en el nombre de Cristo Jesús sometemos todos esos espíritus malignos que están trabajando en la vida y en la mente y en el corazón de esas personas que nos hostigan y nos lastiman, y los sometemos no por lo que somos, sino por la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros, y ese es de poder, de manifestar su poder en la vida de nosotros. ¿Para qué? Para que Él sea simplemente glorificado. Eso es todo. Pedro exhortaba a sus hermanos porque sabían que en un lugar extranjero iban a seguir teniendo situaciones y tribulaciones todos los días de su vida, y aún a pesar de estar en el confort de ser sabedores que tenían la palabra, de todas maneras tenían que seguir instruyéndose, no solamente en ella, sino instruyendo a las generaciones que seguían, para poder perpetuar no solamente la palabra de Dios, sino la transformación de su vida y de su corazón. ¿Y cómo le haríamos, Pablo? Acompáñame en Primera de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Y es parte de la respuesta que hoy tiene para nosotros esta palabra. Y esta es para nosotros, todo es para nosotros. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, dice así: queridos amigos, ya que son extranjeros, ya que ustedes no pertenecen a este lugar y que además son residentes temporales, porque aquí no van a vivir para siempre, les advierto, como manera de solventar todas esas situaciones que hemos hablado, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Versículo 12: procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Procurar. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a ustedes mismos. No, a nosotros no. La palabra dice: y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Y mi conclusión en esta palabra dice: tu conducta sí puede llevar personas a Cristo, pero tu conducta también puede ser piedra de tropiezo. Y hay una palabra terrible en la Escritura que dice: es mejor que aquellos que pusieron tropiezo a mis pequeños aten un molino y se avienten al fondo del mar, una rueda de molino, y se avienten al fondo del mar. Entonces, ¿quién dice que no?
Nuestra forma de hablar y conducirnos no va a llevar a otros al Señor, por supuesto que sí. Y no por lo que nosotros somos, sino porque le estamos dando honra y gloria a Él. Así es que esta es una de las formas, llevar una vida ejemplar y alejarnos de las cosas que nos contaminan. Pregunta para todos, ¿verdad? Y para mí primeramente. Ahora, ¿cuánto en esta semana nos hemos contaminado? De pensamientos, de imágenes, de canciones, de cosas que nos conducen a alejarnos de Dios. Ok, respuesta que cada quien tendrá, pero que cada quien al siguiente día y en ese momento que nosotros nos estemos dando cuenta, poder entregarlo y resolverlo. Y punto. Y punto. Si entendemos que Dios es un Dios perdonador, también podremos entender que Él tiene gracia y misericordia para cada uno de nosotros. Por lo tanto, seremos perdonados. Por lo tanto, ya no tendremos que cargar con eso. Y ahora, la transformación de nuestro corazón nos llevará precisamente a lo que Pedro dice ahí: aléjense de las cosas que no les edifican. Si nosotros hemos entendido que Dios nos perdona día tras día, lo menos que podremos entender es que nos alejemos de esas cosas que nos separan de lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice que su Espíritu nos ha hecho santos. Y la palabra de Dios dice que dentro de las oraciones nosotros debemos recordar, número uno, que nosotros le obedecimos. Y por ello, número dos, hemos sido limpiados por la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, tendremos la seguridad que nuestras oraciones serán escuchadas. Y esa es la diferencia de tener una oración simple, una oración vana, porque cada vez que te postras o cada vez que quieres hablar con tu Padre y cuando estás cara a cara con Él, lo primero que te muestra es tu inmundicia. Y no para golpearte, ni maltratarte, ni humillarte, sino para que te presentes delante de Él limpio y puro. Y entonces, no importa, pero es que acabo de pelear con mi mamá, no importa. Pero es que ofendí a mi hermano. Eso es lo que Dios quiere, que vengas y reconozcas tu falta y entonces poder establecer una comunicación con el Señor. ¿A poco no? ¿Cuántas veces hemos tenido una desaveniencia y antes de que algo suceda, de orar, de interceder, de lo que sea, Dios nos muestra: hey, primero hay que limpiarnos, ¿qué te parece? Bueno, pues me limpio. Porque lo que Dios quiere precisamente es traer esa convicción a cada uno de nuestros corazones. ¿Tú te imaginas que Pedro estaba hablando con estas personas y ellos le podrían creer? Pero quizá también en su corazón despertar una pregunta: bueno, Pedro, tú hablas porque eres apóstol de Jesucristo. Tú hablas porque no vives aquí en este lugar. Por lo tanto, ¿qué más tendremos que hacer? Pedro ya tenía preparado algo, Dios ya tenía preparado algo a través de Pedro. Capítulo 3, versículo 11. Y todo este pasaje es importante que lo leas, pero para lo que vamos a ver, Pedro decía todavía más. Ok, ya te dije que te alejes, ya te dije que corras, ya te dije que seas... que hagas lo que Dios te dice. ¿Qué más te dice? Versículo 11: apártate del mal y haz el bien. Punto. Pero es que me vio feo. Apártate del mal y haz el bien. Pero es que me sacó la lengua. Apártate del mal, haz el bien. Dale un cepillo si quieres, pero haz el bien. Nada más. Aquí no hay cavidad para uno. Es que no. No hay cavidad, no hay espacio. Es una indicación y es una orden. ¿Has recibido órdenes? Yo creo que todos. ¿Has recibido indicaciones? Seguro que sí.
¿Qué pasa si no las llevas como deben de ser? Hay falla. Y por lo regular las indicaciones que nosotros recibimos es por alguien que tiene quizá un poquito más de experiencia en lo que nosotros necesitamos aprender. ¿Y quién mejor que nuestro propio Dios que nos enseña y nos exhorta? Y continúa la palabra, busca la paz. Busca la paz. Pedro era, pues Dios le dio esa palabra, busca la paz, porque en donde quiera que voltees va a haber conflictos, guerras, situaciones, problemas. Por lo tanto, busca la paz. Y cuando alguien dice busca la paz, es ejecutar una de las cosas que dijo antes: aléjate del mal. Aléjate del mal. No quieres peleas, no te subas al ring. Es que eres un chillón, pues lo que tú quieras, pero yo no peleo. Punto. Mandilón, claro que sí, y me queda grande. Y no te quita nada ser hombre ni mujer de Dios. Te quita el orgullo de no dejar de establecer la palabra de Dios en tu vida. Eso sí te quita, y es mejor, porque al que le vas a rendir cuentas no es a tu esposa, ni a tu esposo, ni a tus hijos, es a Dios. Y cuidado con contestar o no tener palabras para contestar lo que Dios te demande. Y dice así: busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Esfuérzate por llevarte bien con los demás. Esfuérzate por quitar esas rencillas. Esfuérzate por tratar de hacerlo bien. Y entonces, versículo 12, entonces y solo entonces los ojos del Señor estarán sobre los que hacen lo bueno, y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Y advierte: pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. ¿Cómo saber que hago lo bueno? ¿Cómo vas a saber que hago lo malo? Lee la Biblia. ¿Cómo saber que me comporté mal o porque me comporté bien? Aquí están las instrucciones de vida. ¿Tienes rencillas con alguien? Ve y arréglalas, punto. ¿Tienes que perdonar? Ves, perdona, punto. Yo hablaba hace unos días con unas personas y yo les decía: hay algo que pasa cuando tú abres tu corazón. Hay algo que va a suceder. Hay dos cosas que suceden. Cuando tú abres tu corazón, te expones. ¿Acaso Jesucristo no lo hizo cuando se expuso delante de todos los soldados? Y no dice la palabra que haremos nosotros cosas más grandes que Él. Mi cabeza no concibe eso, pero eso es lo que dice. Y cuando tú abres tu corazón y expresas lo que tienes o lo que sientes, hay dos cosas que van a pasar. La primera, literal, que te manden por un tubo. Literal. La segunda, que la misericordia y la gracia de Dios haga efecto en la persona a la cual te diriges. Entonces, dice la palabra, habrás ganado a tu hermano. Dos, ¿qué quieres o qué queremos? ¿Qué queremos? Tenemos que seguir estableciendo y ser perdonadores como Dios lo hizo, que dice: no me acuerdo más de las fallas que tuvimos, ahí nos vemos, todas ellas las ponemos hasta el fondo del mar y nunca más me acuerdo de ellas. Pero decía ayer mi esposa: ¿pero qué creen? El problema es que Satanás es buzo, y de esos capacitados que aguantan bastante el aire en el mar. ¿Y qué hace? Va por ellos y te los trae a tu cabeza, a tu corazón, a tu rencilla. Cuando nosotros damos el perdón, es el perdón y punto, y ya no más volvemos a traer las cosas. Y si fuere así, será para recordar la misericordia que Dios ha tenido para cada uno de nosotros. ¿Cómo se puede traducir que aparte su rostro? ¿Cómo podemos decir que Dios aparta el rostro de nosotros cuando no ejecutamos lo que su palabra dice? Te aparta de su gracia. Te aparta de su gracia. Y te voy a decir una cosa: la salvación la tienes por lo que tú eres o por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Y si aparta su gracia delante de ti, te aparta del reino de los cielos.
Por eso debemos de tener cuidado. Qué tan importante es hacer lo que nosotros decimos que vamos a hacer y no lo hacemos. Primera de Pedro, pero ¿qué va a pasar? Capítulo 5, versículo 7. ¿Qué va a pasar cuando el agobio llegue a nuestra vida? Cuando esas pruebas se presenten, cuando haya algo que esté estorbando. Pedro le decía, yo puedo escuchar quizá a lo mejor, Pedro, pero cuando pase todo eso y nos veamos arrebasados, ¿qué vamos a hacer? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Cuando todas tus fuerzas se han acabado, cuando hiciste lo que tenías que hacer, cuando recibiste todo lo que tenías que recibir, siempre, por eso la palabra se llama la batalla ganada. Capítulo 5, versículo 7, dice así: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Pongan todas sus preocupaciones. Pero es que no me habló. Pongan todas tus preocupaciones. Entrega todo. Tú, cuando ¿alguna vez te han cachado copiando en el examen? A lo mejor sí, a lo mejor no, yo no sé. Pero qué feo es que se siente que te digan: hey, écheme el examen. Corrupto vengas para acá. Se ha de sentir feo. A mí me lo hicieron una vez y no estaba copiando. Pero bueno, las circunstancias fueron esas. ¿Qué sientes o qué sentiría uno cuando le piden su examen, su evaluación? Pues te sientes mal, o te cacharon, o estabas haciendo trampa. Pero ¿por qué te digo esto? Porque cuando nos despojan de algo, tenemos dos cosas que pasan en nuestro corazón. Una, que pareciera que nos arrebatan algo de lo que nos pertenece. Y a veces es así, mi hermano. A veces es así. A veces Satanás se encarga de arrebatarnos la paz que nosotros tenemos. Pero hay otra cosa que se puede hacer, y es pedir que la gracia y la misericordia. Por eso la palabra de Dios dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes, porque Él sabe lo que tenemos, de lo que adolecemos y de lo que vivimos. ¿Y qué más, Pedro, dirían esos hermanos de Ponto? Hay una advertencia que dice Pedro: pero no todo depende de Dios. Por eso el siguiente versículo dice así: 8, estén alerta. Estén alerta. Yo les aviso, yo les digo lo que hay que hacer, yo les digo que tienen que obedecer, pero lo que ustedes tienen que hacer es estar alerta. ¿Alerta a qué? Cuando Dios pide que nosotros estemos alerta, es porque algo va a pasar. Es porque algo tenemos que esperar. Es porque tenemos que estar como atalaya. ¿Sí sabe lo que es una atalaya? Ahí viene, escudriñelo. Tenemos que estar atentos a los movimientos que Satanás haga o quiera hacer en nuestra vida. Y la palabra de Dios dice: estén alertas. Y aquí lo dice: cuídense de su gran enemigo, el diablo. Ese es el verdadero enemigo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Y cuando sea así, manténgase firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Esos que están en Antioquía, esos que están en Turquía, esos que están en Bangladesh, todo el mundo están pasando las mismas situaciones que cada uno de nosotros tiene. Por lo tanto, no nos podemos hacer de la vista gorda, no solamente, sino no nos podemos hacer víctimas de lo que nosotros pensamos que nos está pasando y que nada está resolviendo nuestras vidas. Ayer platicaba con mi esposa y decíamos: una víctima lo que quiere es justicia. Una víctima quiere hacer sentir a otros el dolor que tienen, pero el único juez que puede haber en nosotros es Dios. Por lo tanto, nosotros no somos víctimas,
somos hijos de un Padre celestial, alguien que nos ha dado el poder de derrotar al enemigo con la palabra del Señor y con la medida de fe que nosotros tenemos, tanto como para sentirnos seguros y resguardados. Sin embargo, cada una de estas cosas que hemos visto y cada una de las situaciones que hemos observado no van a valer de mucho cuando no tenemos un corazón dispuesto a entender, a comprender, a confrontarnos, a transformar nuestra vida y nuestro corazón. Todo lo que hemos dicho solamente serán palabras si no las llevamos a cabo. Solamente serán cosas bonitas si no transformamos nuestro corazón. Solamente serán tanques anegados de palabras, ríos estanques apestosos. Solamente será eso cuando no llevemos la palabra a la acción. Todo esto que acabamos de hacer, de hablar y de decir, es una de las cosas, entre tantas cosas que tiene la palabra de Dios como promesa, pero no dejan de ser palabras bonitas. Pero ¿cómo puede hablar así? Porque te estoy diciendo que si no hay una transformación en tu vida, son palabras vanas, palabras bonitas, palabras armoniosas, palabras que todos quisieran oír, pero que ninguno quisiera transformar a través de su corazón cuando no lo tiene dispuesto. Y cuando el orgullo y la soberbia están en nosotros. ¿De qué servirá toda la esperanza que Dios pone en la palabra cuando no somos capaces de sacar el agua que se anega en cada una de nuestras vidas? ¿Fallamos? Claro que sí, pero no podemos permitir que esas aguas estanquen nuestra vida y nos lleguen hasta aquí y permitamos y sigamos levantando la voz: Señor, ayúdame, cuando te está llegando el agua al cuello y no eres capaz de agarrar una cubeta, la que sea, la del perdón, la de la sinceridad, la de la honestidad, y sacar esa agua que te está negando y que te ahoga y que no te permite respirar cuando te llega hasta aquí. Y entonces sí te sentirás perdido, pero tuviste la oportunidad de hacerlo, y aún, mi hermano, en el último minuto de tu vida tienes la oportunidad. Entonces, ¿para qué vivir una vida de derrota? Porque tu vida entonces habrá sido desperdiciada, y quizá Dios tenga misericordia de ti y en el último instante de tu vida puedas decir: Señor, perdóname y te acepto. Y qué bueno será que vivas la vida que Dios en el último momento pudo rescatar de ti. Pero cuando pudiéramos voltear a ver qué otras cosas pudieras haber logrado, quizá nos quedemos cortos cuando no entendamos que Dios tiene para cada uno de nosotros algo más especial que una vida como la que estamos viviendo aquí. Una herencia mucho mayor de lo que Dios pudiera esperar, de lo que nosotros, pudiéramos esperar. Hoy es un día, mi hermano, en que la vida de cada uno de nosotros puede estar resuelta o no. Porque podemos pensar que Dios ha puesto en la vida de cada uno de nosotros algo especial. Y claro que lo ha puesto, con nuestras virtudes, con nuestras virtudes, con todo lo que Dios ha puesto, nuestras capacidades. Pero de nada servirá cuando vivamos una vida que Dios no quiere que vivamos. Por eso Pedro entendía a sus hermanos en ese tiempo que estaban viviendo situaciones y dificultades, porque no solamente vivían en un lugar que no era el suyo, sino era un lugar atractivo, era un lugar que podía despegar los ojos de él. Y por eso les exhortaba y les decía. Voy a terminar con un versículo, acompáñame por favor. Salmos 55, versículo 22, para que los chavos vayan acomodándose. Y dice así: Salmos 55, capítulo 55, versículo 22. Esto es una garantía, mis hermanos, de que Dios está con nosotros, de que Dios nos ha apartado para Él. Muchas veces nos sentimos rebasados.
cansados, fastidiados, tensos, ansiosos. Pero hay una última palabra que Dios tiene para nosotros este día. Es para que te alegres, no es para que la vivas con congoja, no es para que te lleve al extremo de no saber qué hacer. Porque en un momento, mi hermano querido, vamos a llegar a un extremo. Vamos a llegar al fin de nuestras fuerzas y de nuestras capacidades. Vamos a llegar al fin de nuestros recursos. Y es aquí cuando la palabra de Dios en esta porción dice: entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Pero tú, oh Dios, mandarás a los perversos a la fosa de destrucción. Los asesinos y los mentirosos morirán jóvenes, pero yo confío en que tú me salves. Yo creo que el día en que pases una situación difícil, un día pesado en tu vida, en tu escuela, en tu trabajo, cuando llegue la duda, el agobio, la pena, la amargura, la tristeza, cuando te estés cambiando tu ropa y en eso empieza a haber una tristeza, una amargura, un llanto de por qué estás viviendo todo lo que estás viviendo y por qué Dios permite estas situaciones. Recuerda que las pruebas no son para destruirnos, son para fortalecernos. Pero como carne, como seres humanos, también tenemos nuestro límite. Pero no tenemos límite cuando Dios está con nosotros. No tenemos límite cuando vertimos esa palabra de decir: Señor, ten mi carga, porque yo ya no puedo más, yo ya no sé qué hacer. La duda puede entrar en cualquiera de cada uno de nosotros. No te preguntes por qué a mí me está pasando. Lo que nos tendríamos que preguntar es: ¿para qué, Señor? ¿Para qué estoy viviendo esto? ¿Me quieres preparar para algo más? Dímelo ya. ¿Quieres que yo vaya a otros lugares, Señor? ¿Para qué está pasando esto? ¿Para qué estoy yendo a otros lugares? No solamente quizá para conocer a más personas, sino para traerlas a Cristo. Y esa es la pregunta que nos deberíamos hacer. Porque no todo lo que Dios pone en nuestro camino lo podemos entender. Lo único que podemos hacer es aceptarlo. Pero ¿cómo voy a aceptar algo que no me conviene, que no es de mi agrado? Porque tú no sabes, o porque necesitamos entender que la victoria Dios ya nos la dio. Lo único que tenemos que hacer es caminar sobre esas piedritas para llegar a la herencia que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. No esperemos que el agua se anegue. Sabes, tú ahorita atravesaste el río, el puentecito ese, y sabes que los hermanos que vinieron a trabajar y las máquinas que les ayudaron, esas maquinitas que les ayudaron a trabajar, abrieron un camino, abrieron un desagüe. Cierto es que toda esa agua que se quedaba ahí tenía que ser quitada de una u otra manera. ¿Y sabes qué vinieron a hacer unos la semana pasada? A mover piedras, a encalar tubos, a dirigir una máquina, a sudar, a estar incómodos ante el calor y todo eso. Y eso para desaguar algo que estaba estancado ahí. ¿Cómo no podremos hacerlo con la vida de cada uno de nosotros? Desaguar nuestro propio corazón y poder vertir y que salga todo aquello que Dios no quiere que pertenezca a nosotros, sino darle salida para que nosotros seamos los que ahora ayudemos a otros a desaguar sus corazones. Vamos a orar un momento y quiero que te pongas de pie, por favor. Porque como te dije en un principio, hoy Dios tiene un propósito, todos los días tiene un propósito. Yo creo que una de las cosas que nos tendríamos que preguntar todos los días, después de dar gracias a Dios y de pasar tiempo con Él, es preguntarnos: Señor, ¿ahora qué voy a hacer para ti? ¿Ahora qué me toca hacer? Quizá no me toca llevar un regimiento de gente a tu aposento. Quizá ahora solo me toca trabajar con mi mente y con mi corazón.
Quizá ahora solo me toca transitar una calle para darle una moneda a una persona, pero con esa moneda vertir una oración por ella. Son tan fáciles las cosas que Dios nos puede llegar a poner, que así tan complejas, pero de todas ellas Dios nos va a dar el entendimiento para poderlas hacer. Lo único que tenemos que hacer es seguir las instrucciones que Dios nos ha dado, porque al final de cuentas la única salida que tenemos es entregar todas nuestras cargas y confiar en que Él nos va a dar la salida. Si en esta mañana tú tienes algo en tu corazón que necesites sacar, entrégaselo. Salmo 55:22, pégalo en tu refri para que en toda la semana no se te olvide que cuando el agobio llegue a tu vida y la tristeza inunde tu corazón, tienes esa promesa esperándote. Pero no solamente que quede escrita, incrústala en tu corazón y en tu pensamiento, para que podamos despojarnos de lo que nos separa de nuestro Señor. Bendito Señor, en esta mañana tu iglesia, Ríos de Agua Viva, y puedo confiar, Señor, que nuestras iglesias de esta ciudad levantamos nuestras manos, Señor, pidiéndote la dirección que tu palabra dice. Así como Pedro exhortó a sus hermanos extranjeros, hoy, Señor, nosotros también somos extranjeros en este lugar. Este lugar no nos pertenece. Nos pertenece la herencia celestial que tú nos has prometido. Por lo tanto, en el nombre de Cristo Jesús, si en este momento llega a nosotros algo que agobie nuestra mente y nuestro corazón, Señor, con palabras te lo decimos. Llévate la injuria, llévate, Señor, el no perdón, llévatelo, Señor, porque no nos pertenece. Llévate esa envidia, ese enojo, esa molestia que nos separa de ti, Señor, y que no nos hace felices, y que nos inunda en la amargura y en la tristeza que Satanás sí tiene preparado para nosotros. Hoy, Señor, con la autoridad que tú me das, pongo, Señor, la vida de mis hermanos delante de ti y la misma propia, para que tú, Señor, recojas en este momento todo lo que en nuestro corazón hay y te lo lleves. Y te lo lleves porque no nos pertenece, porque por eso estamos aquí, Señor, para que tú recojas las inmundicias de nuestro corazón. No lo vemos quizá, pero estamos viviendo en un mundo espiritual en el que va saliendo de nuestra boca la amargura, la pesantez, la tristeza, el llanto, la enfermedad. Señor, tu palabra dice: pongan en mis manos todas sus aflicciones y amarguras, que yo los haré descansar. Y hoy queremos, Señor bendito, descansar en ti. Eso que acabamos de vertir no llega más a nuestra mente y a nuestro corazón. Quizá para mañana hay algo nuevo, pero también mañana podemos entregártelo en tus manos y ser libres y no vivir las ataduras que Satanás quiere poner en nosotros. La amargura y la tristeza no dañarán el corazón de mi iglesia y será un trampolín, Señor, para ser perfectos delante de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.